Entonces, es una sesión sobre los resultados de las REA y entonces voy a empezar. Y en primer lugar, ya que estoy haciendo los CV de todo el mundo, voy a hacer ahora el propio mío. Llevo 11 años trabajando en el Instituto Nacional de Investigaciones Arqueológicas Preventivas, donde me encargo de los eventos nacionales. Además, llevo 35 años trabajando en la comunicación científica y entonces estoy también lleno de diplomas. Bueno, vamos a seguir. Voy a hacer un rápido panorama de las jornadas desde 2019, año en el que nos abrimos a todos los países europeos, miembros del Consejo de Europa. En el Consejo de Europa hay 46 países, entonces tenemos trabajo todavía. En primer lugar, me gustaría recordar los objetivos de las REA, tal y como los hemos definido nosotros. Entonces, los principales objetivos de las REA son atraer a nuevos públicos que no están acostumbrados a visitar los lugares donde se realiza arqueología. Fomentar el intercambio de conocimientos entre los profesionales de la arqueología y los ciudadanos europeos. Promover entre el público todo el proceso arqueológico de la excavación al museo. Sensibilizar a los ciudadanos europeos sobre la riqueza y la diversidad cultural de Europa. Hacer más visible la arqueología entre los distintos públicos y los medios de comunicación. Sensibilizar al público en general y a los medios de comunicación sobre la necesidad de proteger el patrimonio arqueológico. Además, aparte de los 28 coordinadores nacionales, tenemos partners transnacionales. Dominique Garza ha hablado un poco de eso. Tenemos el EXARC ICOM, que es Asociación de Museos al Aire Libre, the European Association of Archaeologists, EAA, the ICOM International Committee for Museums and Collections of Archaeology and History, the European Archaeological Council, EAC, que reúne a todas las autoridades nacionales encargadas de la arqueología en los países del Consejo de Europa. Y finalmente, Ice Age Europe, que reúne a museos de prehistoria en Europa. Algunas cifras ahora. Lo que podemos ver en este cuadro es que desde el principio muchos países han participado en el proyecto, como España, que fue uno de los primeros, y que su número no ha dejado de crecer a pesar de la crisis sanitaria. Como sabes, hacemos un balance en términos de sitios o de lugares, porque el sitio web está organizado para los programas en términos de sitios o lugares. Porque lo que el público quiere es saber qué está pasando en un sitio específico. En 2023 alcanzamos 2.000 sitios en Europa, en 34 países. Es lo que vemos en este gráfico. El año 2020 fue un poco especial, ya que con la crisis sanitaria propusimos un evento mixto, con eventos digitales y eventos reales físicamente. Dependiendo de la situación sanitaria, algunos países ofrecían 1/3 de eventos digitales y 2/3 de eventos físicos o viceversa. También vemos la audiencia del sitio web en las jornadas.
lo que podemos ver es que si la audiencia del sitio web en Francia es buena, no está bien en los países europeos. Es por eso que el año pasado les propusimos una API, un software que permite transferir los datos de nuestro sitio a su sitio y de forma continua. Esto le permitiría crear su propio sitio para las jornadas o bien transferir continuamente los datos a su sitio que ya existe. Si desean utilizar esta API, estamos a su disposición. Ahora nadie ha pedido la API, entonces está lista para ustedes. Quizás conozcan la nueva carta gráfica para la edición 2024. El sitio web está abierto ahora para los organizadores. Y se utilizará en todas las herramientas de comunicación, así como en el sitio web. En España, como ustedes saben, le ofrecemos herramientas de comunicación en 4 idiomas: castellano, catalán, vasco y gallego. Este año hemos hecho una convocatoria de propuestas para una nueva carta gráfica para 2025. Entonces vamos a cambiar la carta gráfica el año próximo y los años siguientes. Será una sorpresa. Para terminar, el año pasado en la UNESCO hemos hecho algunas propuestas. No voy a listar todas las propuestas porque había muchas, pero algunas de las propuestas. En el capítulo ampliar las audiencias, llevar la arqueología al espacio público, tanto en términos de comunicación como de eventos. Abrir los lugares arqueológicos habitualmente cerrados al público. Promover la arqueología, no solo las excavaciones, sino todo el proceso: investigación, conservación, restauración, trabajos posteriores a la excavación, etcétera, etcétera. También queríamos poner más Europa en el evento. Entonces, crear eventos transnacionales hermanando yacimientos europeos, basándose en un periodo determinado, por ejemplo, la Edad del Bronce o la Antigüedad, o un tema común. Esto no lo hemos hecho todavía, entonces podemos hablar de este tipo de proyecto. Solicitar el patrocinio del Consejo de Europa. Como Dominique García les ha dicho, ya lo hemos conseguido. El logotipo del Consejo de Europa no está todavía en los carteles y en las herramientas de comunicación, pero lo vamos a poner dentro de algunas semanas. Cambiar la URL del sitio web de .fr a .eu. Ya está hecho. En el capítulo Conocer a los públicos, realizar un estudio de los públicos en varios países europeos utilizando el mismo cuestionario. No hemos hecho. También queríamos reforzar las relaciones horizontales entre los coordinadores nacionales. Hacer cada año un foro de coordinadores nacionales en un país diferente. Está hecho, estamos acá. Planificar reuniones presenciales intermedias o talleres en línea sobre temas específicos. No hemos hecho. Crear una plataforma digital en la que los coordinadores nacionales puedan debatir sobre las REA todo el año y compartir sus experiencias.
Hemos puesto una plataforma digital, hemos empezado, pero se ha muerto muy rápidamente. Bueno, qué lástima. Les agradezco por su presencia a este segundo foro de las GA. El año pasado se propusieron muchas ideas, pero no todas se llevaron a la práctica. Tenemos otra oportunidad de avanzar y hacer de las Jornadas Europeas de Arqueología un proyecto común para todos los profesionales de Europa. Este año seguiremos debatiendo en talleres participativos y estoy seguro de que se propondrán muchas otras ideas. Lo importante de este foro es el intercambio entre profesionales de distintos países. Este año también tenemos una nueva sesión, Miss GEA en 3 minutos, que alimentará los debates en los talleres, pero también brindará la oportunidad de intercambiar ideas sobre las distintas formas de popularizar la arqueología. Se trata de una idea original del Ministerio de Cultura y esperamos Miss GEA en 3 minutos con impaciencia. Muchas gracias por su atención. Entonces vamos a seguir con Marta Arcos del Ministerio de la Cultura. Y Marta es graduada en Historia y Ciencia Política y Gestión Pública por la Universidad Rey Juan Carlos. Forma parte del cuerpo facultativo de conservadores de museos desde el año 2020. Especializada en gestión de patrimonio cultural en casos de conflicto armado, ha desarrollado su carrera profesional en el ámbito de las relaciones internacionales en el Ministerio de Asuntos Exteriores, donde participó proyectos de cooperación cultural en el ámbito del Mediterráneo y en el Ministerio de Cultura, donde actualmente desempeña sus funciones como responsable de arqueología adscrita a la Subdirección General de Gestión y Coordinación de los Bienes Culturales. Y después vamos a escuchar a Durga Orozco Delgado, que es licenciada en Historia por la Universidad Autónoma de Madrid. Conservadora, restauradora del Ministerio de Cultura desde el año 2010, ha desarrollado su carrera dentro del Ministerio en el Museo Arqueológico Nacional, donde formó parte del Departamento Técnico de Conservación durante varios años y en el Instituto de Patrimonio Cultural de España. Forma parte actualmente del Servicio de Conservación y Restauración de Obras de Arte, Patrimonio Arqueológico y Etnográfico, realizando proyectos e intervenciones en conservación, restauración de patrimonio arqueológico. Doy la palabra a Marta. Bueno, muchas gracias a todos. Me vais a disculpar si me falla de vez en cuando la voz, que estoy un poquito afónica. Lo que os decía, en primer lugar, tanto Durga como yo os queremos agradecer a todos vuestra presencia hoy aquí en estas jornadas de arqueología. A todos los que habéis estado desde el principio, ¿no? Cuando por primera vez en 2019 se abrió a la participación europea esta iniciativa del INRAP, y también a todos los que os habéis ido sumando pues, a lo largo de estos años, ¿no? Por ejemplo, en 2023 se sumaron nuevas instituciones, como fue el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, a través de sus diferentes institutos y centros especializados en arqueología. También se sumaron algunos museos estatales, como el Museo del Greco, el Museo Sefardí, y también se sumaron prácticamente todas las ciudades y sitios declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO en España con patrimonio arqueológico, ¿no? La verdad es que, bueno, afortunadamente y como reflejo pues, casi perfecto de esa riqueza, abundancia y diversidad de la que hablaba María Gúndez de nuestro patrimonio arqueológico, lo cierto es que también son muchas y muy diversas las instituciones y las actividades que año a año habéis ido presentando y preparando para las GEA, ¿no? Y como os decía, a continuación mi compañera Durga y yo vamos a desgranar
las principales iniciativas y sobre todo los principales datos de participación que bueno, pues hemos registrado durante estos años en el marco de las GEA, haciendo un pequeño recorrido por el tipo de actividades y de público que asistió sobre todo el año pasado, en 2023, haciendo una breve lectura de resultados, ¿no? Y luego, además, nos vamos a centrar en particular en aquellas actividades que han sido promovidas por la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes del Ministerio de Cultura. Entonces, en primer lugar, nos vamos a centrar en algunos datos cualitativos y cuantitativos. El primero de ellos en relación con el número de participantes, de instituciones participantes en España en el año 2023, que fue de más de 250 instituciones. Muchísimas. Y además, si desgranamos un poquito más los datos, vemos que una parte muy sustancial, más de la mitad, la que veis en verde, se corresponde, como no podía ser de otra forma, con museos, colecciones museográficas, centros de interpretación, ¿no? Seguido, bueno, las que más participaron, obviamente también, fueron los propios yacimientos arqueológicos a través de sus muy diferentes instrumentos de gestión, que afortunadamente no nos vamos a meter en eso hoy. Y luego, además, para finalizar, pues la verdad es que hemos notado un incremento muy notable de participación a través de institutos, de universidades y de centros especializados en la investigación en materia de arqueología, así como de servicios centrales, ¿no? Pues, por ejemplo, el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, por parte del CSIC, el Instituto Milà i Fontanals, el INCIPIT, ¿no? Entre otros. Y esto, además, es muy significativo porque si lo comparamos con años anteriores, se observa un incremento muy sustantivo de instituciones participantes, ¿no? Sobre todo si lo vemos desde la perspectiva histórica en 2019, el primero, como decíamos, en el que participa España, en el que tan solo pues se registraron 34 instituciones participantes. Pasamos de 34 a 79 en el año 2020, además con mucho mérito, teniendo en cuenta que es el año de la pandemia, ¿no? Y si hacemos ese sumatorio total de 2019 y 2023, el resultado pues, es rotundamente positivo porque hemos notado evidentemente un incremento pues, casi por 8, ¿no? 8 veces superior a ese momento, a esa foto inicial cuando empezamos esta andanza en las jornadas. Y bueno, seguimos con estos datos cuantitativos, en este caso sobre el número de actividades, ¿no? Un número muy similar al del año 2022, con casi 600 actividades, pero también observando pues, una perspectiva creciente si atendemos de nuevo a los datos históricos, ¿no? En 2019, cuando se registraron en ese primer año unas 100 actividades más o menos, con lo que de nuevo en los últimos 4 años, en una carrera muy similar al del número de instituciones participantes, pues hemos aumentado la participación por 8 también prácticamente en este sentido, ¿no? En cuanto a las actividades que se han organizado por parte de todos vosotros. Y además, bueno, estos datos tienen aún más valor si tenemos en cuenta que solo un año antes, en 2022, el número de actividades que precisamente registró la página web del INRAP no llegaba a 200, ¿no? En prácticamente un año hemos pasado de 200 a casi 600 actividades, así que os agradezco muchísimo vuestra participación cada vez mayor y más completa, ¿no? En este panorama nacional, la verdad es que sin duda la más activa del año 2023, le damos la medalla de oro a Andalucía, que ha sido la que bueno, pues, ha elaborado un programa completísimo, muy abundante, con casi 100 iniciativas por parte solo de esta comunidad autónoma. Y además, en el caso de las iniciativas encabezadas por el Ministerio de Cultura, aquí en la casa en la que nos encontramos, en el Museo Arqueológico Nacional, se promovieron 10, que también ha sido pues, el récord para todas las actividades que se han promovido por parte del Ministerio. Pero más allá de estos datos meramente cuantitativos, que son necesarios, también son aburridos, pues sí que merece la pena que nos centremos en las propuestas en sí mismas, ¿no? Aquí volvemos a ver pues un sumatorio de ese tipo de actividades. Las más abundantes las tenéis en color verde,
fueron las visitas guiadas a museos, a yacimientos. Tenemos también días de puertas abiertas y aperturas excepcionales a yacimientos y a sitios que bueno, pues normalmente están cerrados y que con ocasión de este día se abrieron al público. Simplemente a modo de ejemplo, pues yo qué sé, podemos hablar, por ejemplo, de las visitas que se promovieron, pues por ejemplo, desde el consorcio de la ciudad de Toledo, donde, por ejemplo, pues se promovieron actividades para conocer espacios arqueológicos quizás menos conocidos de la ciudad, como puede ser la Cueva de Hércules, estoy viendo, ahí, que no salía. Luego tenemos también desde Salamanca pues, esa unión entre el patrimonio antropológico y el arqueológico, que muchas veces es más significativo de lo que puede parecer en un primer momento, pues con esta propuesta de visitas al Pozo de Nieve del convento de San Andrés. O, por ejemplo, el Museo del Greco, que propuso en esta primera participación pues, redescubrir sus jardines con una visita por los importantísimos restos arqueológicos de época medieval, entre otros, que conserva y que, sin embargo, pues, todavía son muy desconocidos para el gran público de este museo. Pasamos, además, al segundo grupo de actividades, que serían talleres, dirigidos a todo tipo de públicos, ¿no? Desde público general, como niños, escolares y familias. Por ejemplo, desde el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida se propuso un taller muy interesante sobre recreación histórica de indumentaria y de armamento tardoantiguo. Por ejemplo, también en el caso del Museo Arqueológico Nacional, como os ha comentado antes Pablo, pues nos propusieron descubrir un elemento clave que debemos tener todos los arqueólogos, ¿no? Que es el dibujo profesional a través de un taller de introducción al dibujo arqueológico. O, por ejemplo, desde el Museo de Ibiza, pues se nos propuso acercarnos a los saberes culinarios de la antigüedad con un taller sobre la tríada mediterránea. Por supuesto, también durante las jornadas ha habido espacio para los especialistas a través de eventos más formales, técnicos, a través fundamentalmente de conferencias. Se programaron bueno, pues casi 90 conferencias de temática muy diversa, pero que sí que han permitido en un día tan importante bueno, pues, mostrar, acercar y difundir los principales resultados de las investigaciones arqueológicas que actualmente están en activo en España, ¿no? Este fue el caso, por ejemplo, de Ceuta, ¿no? Con su conferencia sobre los últimos estudios arqueológicos de la presencia bizantina, que además se combinó con una visita a la cueva de Benzú. Por ejemplo, también desde el Gobierno de Navarra se propuso un ciclo de conferencias sobre los últimos hallazgos en torno a las necrópolis islámicas del territorio, que es un panorama, la verdad, que bastante desconocido y que está bueno, pues demostrando resultados muy interesantes. Y luego, además de todo ello, pues, dentro del concepto de otros, que es un poco feo, pero engloban en sí mismo otro tipo de iniciativas que, sin embargo, se unen todas ellas por su carácter especialmente creativo e innovador, ¿no? Por ejemplo, desde Andalucía pues, nos propusieron atardeceres arqueológicos al yacimiento de Cástulo, en Linares. También, pues, por ejemplo, desde Murcia nos proponían la visita al yacimiento de Coimbra del Barranco Ancho, acompañada de una buenísima, ojalá hubiera podido ir, cata de vinos denominación de origen protegida Jumilla. Y luego, pues también, por ejemplo, el CSIC, a través del INCIPIT, pues nos propusieron desde rutas de senderismo arqueológico para estar en contacto con la naturaleza y la arqueología que le acompaña en muchas ocasiones, o la presentación de cómics de temática arqueológica, ¿no? Y aparte de todo esto, también en la casa en la que estamos, en el Museo Arqueológico Nacional, propusieron encuentros con divulgadores científicos, como este que veis aquí en pantalla, de Ignacio Martín Lerma, que además aprovechó para presentar su nueva publicación de Prehistoria en la mochila. Y luego ya precisamente centrándonos en las actividades del Ministerio de Cultura, en el año 2023 se registraron 26 actividades, que es la cifra más alta que se ha producido desde que participamos. Como os he dicho, 10 partieron del Museo Arqueológico Nacional, otras 3 por parte del Museo Nacional de Arqueología Subacuática de Arcua, igual que del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida y también del Museo del Greco.
Luego también tenemos el Museo de América con 4 actividades y una por parte del Museo Sefardí de Toledo, que además contribuyó de una forma más original a través de una propuesta específicamente dedicada a la divulgación por redes sociales. En lo que concierne a la subdirección a la que pertenezco, la Subdirección General de Gestión y Coordinación de los Bienes Culturales, como competente en temas de arqueología y como coordinadora nacional de las Jornadas Europeas de Arqueología junto al Instituto del Patrimonio Cultural de España, en el año 2023 para las 2 instituciones pues fue fundamental y nos marcamos como objetivo asentar las GEA en España, ¿no? Después de unos años iniciales de andanza y, sobre todo, una vez recuperado el sector cultural después del impacto de la pandemia, ¿no? En este sentido, y con carácter previo a la organización ese año de las jornadas en junio, se realizó un primer esfuerzo por coordinar a todas las instituciones españolas que ya habían participado otros años y, además, intentamos llegar a otras que no lo habían hecho, pero que, sin embargo, pues creíamos que por temática y por funciones quizás quisieran sumarse. Y la verdad es que, vistos los resultados del año 2023, la verdad es que creemos firmemente que este tipo de reuniones de coordinación fueron absolutamente útiles y, además, ayudaron no solo a tener unos objetivos más claros de cara a lo que queríamos conseguir en la edición de 2023, sino que, además, todos estos objetivos fueran compartidos entre todos nosotros, ¿no? Un ejemplo de ello, precisamente, ahora va a hablar en profundidad Durga de ello, pero fue proponer una actividad común y compartida entre todas las instituciones españolas, que fue la actividad Abierto por Excavación, ¿no? En la que lo que se intentaba era abrir al público a las excavaciones arqueológicas que estuviesen en activo para difundir de primera mano en qué consiste el trabajo del arqueólogo y mostrar de una manera más práctica la complejidad que supone llevar a cabo este tipo de intervenciones que luego pues su resultado final se pone a disposición de la sociedad, ¿no? Creemos, de hecho, que esta iniciativa también fue muy satisfactoria, ya que se registraron unas 14 actividades abierto por excavación. Para ser el primer año, la verdad es que estamos muy satisfechos. Y luego, además, esta coordinación también creemos que ha sido muy útil precisamente para hacer este tipo de estudios cualitativos y cuantitativos sobre participación, ¿no? Porque este año nos ha ayudado mucho a detectar pues, esas fortalezas, debilidades y puntos en los que debemos actuar y pues para mejorar, ¿no? Cada año en las futuras ediciones. Entonces, en lo que respecta a mi subdirección, también formamos evidentemente parte de las instituciones que han programado actividades en el año 2023 y en esa edición, en la del año pasado, nuestro objetivo, como os ha introducido María Agúndez en su ponencia, fue centrar la atención sobre una de las que consideramos que son las principales problemáticas que afectan a nuestro patrimonio, ¿no? El expolio arqueológico. Como os ha adelantado María decía, tenemos esta campaña de ¿tú de qué lado estás?, en la que habéis visto el vídeo entero que se colgó en YouTube. Se fue diseminando en pequeñas cápsulas a lo largo de la semana de celebración de las GEA y, además, esto lo combinamos con una propuesta en redes sociales en los que animábamos a la participación, ¿no? Se crearon una serie de reels con el eslogan de ¿tú de qué lado estás?, para que la gente se pusiera tomara partido en el asunto, ¿no? Entonces, aquí veis unas capturas de cómo se estructuró. Fue muy fructífero, además, porque tuvimos la oportunidad de participar no solo con el IPCES, sino también con buena parte de los museos estatales. Y, pues un poco el resultado en este tipo de cosas que se difundían Entre visibilizar y ocultar, ¿tú de qué lado estás? Un mensaje en el que se explicaba un poquito más el razonamiento de en qué lado estabas, en el lado de la protección o de la destrucción del patrimonio arqueológico, y además se dejaban enlaces al programa general de las GEA, con lo que aumentamos bastante el impacto en número de visitas, ¿no?
Y para terminar, esto lo coordinamos conjuntamente con la presencia en radio y en podcast, con un programa especial sobre arqueología subacuática en La Escóbula de la Brújula, que es un programa de difusión cultural que tiene pues, una media de oyentes de en torno a unos 200.000 mensuales. Lo grabamos en un falso directo en el ARCUA, en el Museo de Arqueología Subacuática. Nos dio la oportunidad de estar con grandes especialistas del ámbito nacional, como fue Ruggeli, la directora del Centro de Arqueología Subacuática de Cataluña. Fue una intervención muy interesante, nos divertimos mucho y además ha tenido muchísimo éxito en escuchas. Así que nada, por mi parte, nada más, os dejo con mi compañera. Bueno, buenos días y gracias a todos y a todas por estar aquí hoy. Yo primero quiero dar las gracias a mis compañeros, a Marta y a Pascal por permitirme acompañarles en esta aventura de jornadas europeas y a las subdirecciones también, porque yo hoy estoy aquí en sustitución del alma, digamos, de la arqueología en el Instituto de Patrimonio Cultural, que es Juan José Gordón Baeza, y que por motivos personales no ha podido estar hoy aquí con todos ustedes. Entonces, yo lo que voy a hacer un poco es intentar, de alguna manera, explicar cómo han sido los resultados de las Jornadas Europeas de Arqueología en el año 2023 en el Instituto de Patrimonio Cultural. Y para ello creo que es conveniente, porque seguramente muchos de los que están aquí no conocerán esta institución, pues un poco, brevemente, decir que es una subdirección general del Ministerio de Cultura y que entre sus funciones, como vemos aquí, están la de, fundamentalmente, la conservación y restauración del patrimonio cultural. Yo creo que, para mí, una de las cosas más importantes de esta institución es la multidisciplinariedad que engloba en todos los ámbitos, en torno siempre a la conservación y restauración del patrimonio cultural. Pero, además, tiene otras funciones, como vemos aquí, la investigación, la documentación, la formación y la difusión. En cuanto a la investigación, lo consideramos el eje vertebrador, ¿no?, de cualquier intervención en conservación y restauración, y en ella es donde se inserta el servicio y la investigación arqueológica, que va acompañada además de investigación etnográfica y de ciencias aplicadas al patrimonio. En el Instituto hay un área fundamental, sobre todo para nosotras, las conservadoras restauradoras, de técnicas aplicadas técnicas analíticas aplicadas a la intervención del patrimonio cultural. Como digo, dentro de esta función de investigación se enmarca el servicio de arqueología, que tiene además varias ramas. Una, la investigación arqueológica dentro de nuestro país y también la investigación arqueológica en el exterior. Dentro de los proyectos arqueológicos en España se dedica fundamentalmente a la supervisión y seguimiento de actuaciones que se llevan a cabo en lugares que son propiedad del Estado, puesto que aquí en nuestro país está transferida la cultura a las comunidades autónomas, pero hay zonas que son propiamente de propiedad estatal y en ese sentido el Ministerio y la subdirección se encargan de supervisar y seguir las actuaciones arqueológicas en estas zonas. También se encarga del estudio e investigación de carácter histórico-arqueológico de los bienes que se están conservando y restaurando en el Instituto, y de la planificación y seguimiento de actuaciones en colaboración con las comunidades autónomas, dentro de los planes nacionales que, bueno, tengo que decir que actualmente se está desarrollando ya el Plan Nacional de Arqueología y que bueno, que esto creo que va a ser está siendo una fuente de colaboración fundamental con las comunidades autónomas. Aquí he marcado uno de los proyectos, que además es uno de los, digamos, actualmente más importantes, de identificación y documentación de estructuras subyacentes en el monasterio de San Pedro de Arlanza, y del que ahora más adelante volveré a comentar porque está muy relacionado con esa actividad que ha dicho Marta, que ha dado tan buenos resultados, que es abierto por excavación.
Por otro lado, otra rama que se deriva de este servicio de arqueología, muy importante para la institución, es el programa de ayudas y proyectos en el exterior. A través de ayudas que se realizan en régimen de concurrencia competitiva, se dan una serie de ayudas cuya finalidad es fomentar el desarrollo de las actividades arqueológicas en el exterior. Por otro lado, otra de las funciones principales, como vemos aquí marcada en azul, es la formación. El Instituto tiene todos los años una programación formativa muy importante y dentro de esta formación es donde insertamos las Jornadas Europeas de Arqueología. Aquí vemos, desde el año 2020, es cuando se empezaron a desarrollar estas jornadas en la institución. El primer año a través de una webinar, de un seminario web, en la que se partía de una serie de conferencias, que en ese momento, en ese año, se dedicaron a eso que he comentado, la arqueología en el exterior, que aunque es verdad que se fomenta mucho desde la institución, pues no está muy conocida o no es muy conocida a nivel de público. En el año 2021 se realizó otra webinar, también con un formato de conferencias, y se habló, en este caso, se propuso un punto de vista más teórico de gestión con proyectos que habían contado con el apoyo del Ministerio de Cultura, como Heraclópolis Magna, que lleva realizándose desde el año 1966, uno de estos proyectos en el exterior, pero también explicando el contenido, por ejemplo, de planes directores asociados a yacimientos relacionados con el Ministerio o abordando las salidas profesionales que tiene la arqueología ahora mismo. En el año 2022, estas jornadas europeas, el objetivo fue explicar un poco la metodología de trabajo de una actuación arqueológica desde la prospección, la excavación, la documentación o la conservación y restauración, ¿no? Se quería tener una visión global del método de intervención. Y luego ya, en cuanto a las GEA 2023, que son un poco en las que me voy a centrar en esta presentación, las actividades fueron varias. Por un lado, se continuó con la realización de estos seminarios web, pero además se incluyó una visita guiada a la institución, a todos los departamentos o a todas las zonas relacionadas con la arqueología que hay en el instituto. Y, por último, esta actividad que ya se ha nombrado, que es la de Abierto por Excavación. En cuanto a la primera, como ya digo, fue también un seminario web, dedicado en este caso a todas las especialidades o algunas especialidades relacionadas con el trabajo arqueológico, pero no meramente relacionadas con la metodología. Se habló, por ejemplo, de epigrafía, paleopatología, traceología o carpología, y para plantear una visión más global de la investigación, no solo de la metodología, sino de la investigación global que requiere una actuación arqueológica. Además, el Instituto, aprovechando este ciclo de conferencias, creó una bibliografía o preparó una bibliografía recomendada que estaba disponible en el catálogo de nuestra biblioteca, que junto con el archivo son también lugares emblemáticos de la institución. En cuanto a los resultados, bueno, las solicitudes tuvo una buena acogida. Y en cuanto al origen de los inscritos, fundamentalmente de las comunidades autónomas de nuestro país, principalmente de Madrid, pero también de otras comunidades como Andalucía o Aragón, así a grandes rasgos. Pero vamos, hubo representación de casi todas. Pero quería dejar aquí constancia de que sí que además hubo un dato curioso que yo creo que además debemos tener en cuenta a la hora de planificar futuras actividades, que es que hubo una gran participación de gente de Lisboa, de Portugal y también de Malta, que yo creo que son cosas que debemos pensar, ¿no? para planificar futuras acciones. Y luego, en cuanto al campo de formación, ya he dicho que el Instituto fundamentalmente es una institución dedicada a la conservación y restauración del patrimonio y por eso la mayoría
de los inscritos estaban relacionados con este campo. Pero creo que también es interesante que el 13%, como ven, pertenecen al campo de las ciencias. Y eso hace ver el poder del área de investigación que existe ahora mismo en la institución. El promedio de evaluaciones fue bastante bueno en general, como pueden ustedes ver, y ya pasamos a la siguiente actividad, que fue la visita guiada. La visita guiada no se había hecho hasta ese momento y tuvo también una gran acogida. Se planteó una visita por las dependencias, como digo, relacionadas con la arqueología, la documentación, aquí vemos el archivo, uno de los archivos, donde se está explicando un poco todo o algunas de las cosas que tenemos relacionadas con la arqueología en toda la documentación del instituto, que es mucha. Y luego se decidió también pasar por los laboratorios de conservación y restauración de materiales arqueológicos. Ahí vemos a mi compañera María con una muñeca romana que en ese momento estaba interviniendo, o los restos, un berraco protohistórico que también en ese momento se estaba actuando, se estaba interviniendo sobre él. Y por último ya la actividad, digamos que sí podemos llamarla a lo mejor de actividad estrella, fue este abierto por excavación. En ella, como pueden ustedes ver aquí, se agotaron las plazas muy rápido y se plantearon dos visitas. Una para los técnicos de la institución, que yo creo que también es algo muy interesante, que el personal del instituto o el personal de los centros donde trabajamos pues tengan conocimiento también de lo que hacen, de las investigaciones, de las actuaciones que hacen los técnicos que trabajan en las instituciones. Y aquí vemos una fotografía de la intervención. Y se decidió realizarlo en el monasterio de San Pedro de Arlanza, por lo que ya he comentado antes, porque es una actuación que nació desde este servicio de arqueología y que ha dado pues, muy buenos resultados. Además, es un lugar pues, muy impresionante, ¿no? para la visita. Ahí vemos a nuestro compañero Juan José Gordón explicando un poco toda la actuación, todas las actuaciones que se han llevado a cabo hasta ese momento en ese lugar. Y luego había otra visita para el público general que, como ya digo, pues, agotaron las plazas muy rápidamente. También, como ha comentado mi compañera Marta, está abierto por excavación, se realizó en varias comunidades autónomas, como vemos aquí en Castilla-La Mancha, Castilla-León, Cataluña, Andalucía, que como ya he dicho realizó muchas actividades, y vemos aquí que también en esta actividad abierto por excavación realizó unas cuantas. Ceuta o Murcia, con el yacimiento arqueológico de Salazones de Mazarrón, o La Rioja, con los dólmenes de Collado Palomero, o el Menir de Varga. Es decir, las comunidades se adhirieron a esta propuesta que fue pues con muy buen reconocimiento. Y para terminar ya, decirles que ya en el 2024 estamos preparando las Jornadas Europeas de Arqueología, que tendrán lugar el 14 seguro de junio, pero que seguramente haremos algunas actividades en algún otro momento, y que en el servicio de formación y en la programación de formación del Instituto de este año hay también varias actividades o varios cursos relacionados con la arqueología. No propiamente de las Jornadas Europeas de Arqueología, pero sí que creo que están relacionadas con ella y que forman parte de la difusión de la arqueología, que es un poco también lo que proponen estas jornadas, ¿no? Uno sobre paisajes arqueológicos de la prehistoria y la protohistoria de la península ibérica, una aproximación a la lectura patrimonial de estos paisajes, y unas jornadas de laboratorios de conservación y restauración de materiales arqueológicos que pretende, ¿no?, como se ha dicho aquí también, o como ha comentado Pascal, y que espero que tenga un mejor resultado del que él ha comentado, generar un eje de comunicación o un lugar de comunicación para los conservadores y restauradores de materiales arqueológicos. Nada más. Muchas gracias y nada, ya esperamos las 3 minutos. Sí. Muchas gracias, Marta y Durga. Vamos a seguir con la próxima sesión porque ahora tenemos un poco de retraso. Y entonces, como queremos dejarles la palabra con Miss Gea en 3 minutos, vamos a seguir con la próxima sesión con Lourdes Palomo.